Buenos días, mi nombre es Durelis López y mi punto a tratar es la obligación romana. La obligación romana puede ser definida como un vínculo jurídico entre dos o más personas, de las cuales una o más están facultadas para exigir de otra u otras cierto comportamiento positivo o negativo, mientras que el sujeto o los sujetos pasivos tienen el deber jurídico de observar este comportamiento, deber sancionado mediante una acción personal. Origen. Según la teoría de Bonfante, la obligación romana nació en tiempos arcaicos, dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia, un derecho de venganza eventualmente limitado por el principio de talión, el cual mediante una composición puede transformarse en el derecho de la víctima o su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Como garantía del cumplimiento de tal prestación, un miembro de la familia de la víctima quedará obligatis, o sea, atado a la domis de la víctima como una especie de rehén. Por lo tanto, la obligación antigua era una atadura en garantía del cumplimiento de prestaciones nacidas del delito. Fuentes. Se llaman fuentes de obligaciones aquellos hechos en los cuales el ordenamiento jurídico de Roma atribuye eficacia de hacer surgir un vínculo obligatorio entre dos o más personas. En época de Justiniano, las fuentes de las obligaciones fueron clasificadas en contratos, en delitos, en cuasicontratos y en cuasidelitos. Sujetos y objetos de la obligación. Sujetos. Para que nazca una obligación siempre debe existir determinados sujetos, a saber, el sujeto activo o acreedor, que es el creditor, y el sujeto pasivo o deudor, que es el debitor. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que los constituye, siendo este el objeto, sino también elemento de la obligación. Objetos de la obligación. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo un dare, un facere o un prestare. Asimismo, las características del objeto no tenían que ser contrarias a la de la ley, a la moral ni a las buenas costumbres, deben ser determinadas o determinables. Contenido de las obligaciones. Es el comportamiento del deudor tendiendo a satisfacer el interés del acreedor. Clases de obligaciones. De acuerdo al vínculo que unen a un acreedor y un deudor, se pueden reconocer las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son las que dan el derecho a exigir su cumplimiento judicialmente, y las obligaciones naturales son las que crean entre las partes un vínculo de equidad que no dan derecho a accionar judicialmente, pero sí a retener lo pagado por el deudor, si voluntariamente lo hiciera. Clasificación. En la época romana las obligaciones se clasificaban de la siguiente manera: atendiendo a los sujetos, atendiendo al objeto, atendiendo al derecho del cual proviene y atendiendo a la eficacia procesal. Por el vínculo contraído. Obligaciones del derecho civil y el derecho de la gente, obligaciones civiles y honorarias, obligaciones del derecho estricto y de buena fe, y obligaciones civiles y obligaciones naturales. Conforme a la naturaleza de la prestación. Obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones genéricas y específicas, obligaciones alternativas y facultativas, de acuerdo a los sujetos que intervienen en la obligación. Toda obligación vincula al menos de dos personas que asumen posiciones contrapuestas. El sujeto activo, que es el acreedor, puede exigir una conducta determinada de la otra, y sujeto pasivo, que es el deudor, debe cumplir cuanto se debe observar la conducta puestas en la obligación. Incumplimiento de las obligaciones. Se refiere a las circunstancias de que el deudor no ha satisfacido al acreedor en la prestación obligatoria, es decir, no ha pagado. La relación jurídica que existe por la obligación está dirigida a la satisfacción del sujeto. Obligaciones nacidas del delito. El delito es un hecho ilícito con carácter de falta, donde nace un daño y se origina la obligación de repararlo. Muchísimas gracias.